Hoy domingo, de nuevo en la sintonía de Radio Abarán y a través de nuestros canales de Facebook, de YouTube, en nuestra página web, abrimos la ventana de los tiempos, una vez más con la participación de Álvaro Carpena y animados por la Asociación de Amas de Casa, a las que desde aquí mandamos un saludo, sabemos que nos siguen y desde la radio les agradecemos también esa atención que nos prestan cada domingo. Hoy vamos a hablar en la ventana de los tiempos de un nombre propio, de Ángel Filemón. Seguro que le suena el nombre y hoy vamos a saber por qué es tan conocido en nuestra localidad, por qué ese nombre nos suena tanto. De ello nos va a contar muchos detalles Álvaro Carpena, a quien ya saludamos a través de internet, le vemos telemáticamente y como cada domingo nos disponemos a escuchar todo lo que nos va a contar hoy sobre este personaje. Álvaro, muy buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos días, querida familia del pueblo de Abarán, vecinos y vecinas. Apenas han pasado unos segundos desde que suene el Ángelus y en este sexto programa de la Ventana de los Tiempos, hoy, 13 de diciembre de 2020, onomástica de Santa Lucía, vamos a comenzar con nuestro programa número 7, dedicado a Ángel Filemón. El motivo de haber seleccionado este tema viene justificado por aquella lectura que realicé durante este tiempo de Cuaresma. Concretamente tenemos por aquí un libro que es una joya en bruto, Ángel Filemón, el Hospitalario de Abarán, un libro que fue escrito justamente por Manuel Arnaldos Martínez, un libro que se presentaría el 26 de mayo del año 1998, y es que pocas veces se puede presentar un libro en el cual se traten temas tan específicos y tan inéditos como este vecino de Abarán, un vecino que lejos de lo ilustre y lleno de fe y de ayuda al prójimo, poco a poco, desde el año 20, fue forjando una gran huella entre nuestros vecinos, una gran huella que fue forjándose siempre en ayuda de las personas más necesitadas, como daría lugar toda su obra en plena adolescencia en Cienpozuelos, dentro de la Orden de San Juan de Dios. Así pues, queridos vecinos, querido Jesús, pueblo de Abarán, vamos a empezar por contextualizar quién fue Ángel Filemón y sobre todo sus orígenes familiares. En este sentido, tanto los padres de Ángel Filemón como sus abuelos eran todos de Abarán. Su padre, Ángel Carrasco Carrasco, nacería en 1878, quedando viudo y sin hijos de su primer matrimonio, siendo en 1906 cuando se case con la joven de 22 años, Trinidad Fernández Izquierdo, de cuyo matrimonio nacerían 6 hijos. La mayor, Ángeles, se casaría en 1931 con Tomás Carrillo Gómez, trayendo al mundo 4 hijos, quienes morirán tempranamente. Tras María, también nacería en 1912 Jesús Alipio, de profesión carpintero, muriendo de tuberculosis durante la Guerra Civil. Brígida sería la hermana siguiente, naciendo en 1916 y muriendo a los 3 años de edad. En quinto lugar, ya en 1921, nacería nuestro protagonista, Ángel Filemón, siguiéndole el pequeño de la casa, Antonio, que casándose en 1957 con María Rodríguez Fernández, traería al mundo a nuestros actuales vecinos Ana María y Antonio Carrasco Rodríguez, sobrinos por tanto de Ángel Filemón. Hasta 1947, el padre de Ángel se emplearía como corredor de frutas, siendo a partir de dicho momento cuando se convierta en el primer conserje de nuestro querido Grupo Escolar San Pablo. El 28 de abril de 1925, a la edad de 4 años, nuestro protagonista recibirá el sacramento de la confirmación. Sobre todo, se daría el caso que lo recibiría por manos del obispo don Vicente Alonso y Salgado, siendo párroco por aquel entonces don Joaquín Gómez,
siendo muy poquito tiempo después cuando llegue a la localidad don Juan Belmonte. A los 7 años, Ángel Filemón recibiría su primera comunión, dándose la anécdota de utilizar dicho traje cada domingo hasta que las medidas se lo impidieron. Desde entonces, sus virtudes de humildad y servicialidad se harían presentes entre niños y mayores, siendo el cura Belmonte quien, poco después de tomar posesión, atraído por dichas virtudes, lo nombrase monaguillo junto a su hermano pequeño, Antonio. Por aquel entonces habitaban en Abarán 3 sacerdotes, oficiándose diariamente 3 misas correlativas, siendo estas a las 7, a las 8 y a las 9 de la mañana, produciéndose una variación solamente los domingos con un oficio a las 6 de la mañana, la misa mayor a las 9 y otra en la ermita de los Santos Médicos a las 12 del mediodía. En relación a la primera de ellas, y antes de que sonasen las campanas, cada mañana Filemón y su hermano Antonio corrían hacia la sacristía, pues por orden de don Juan, solo quienes llegasen primero asistirían a la misa, debiendo esperar el resto en un banco próximo al altar. Pero eso sí, todos en grupo, al finalizar la misa, iban al colegio. Pero a pesar de este sencillo gesto, que a tan temprana edad bien podría haber generado un sentimiento de competencia entre aquellos chiquillos, don Juan bien sabría ganarse el cariño de este nutrido grupo de niños, en cuya compañía solía subir muy frecuentemente a la Sierra del Oro para rezar el Rosario y el Vía Crucis, lo cual, y como veremos posteriormente, no va a resultar algo ingenuo ni pasajero a nuestro protagonista, ya que le llegará a modelar su propia conducta. En todo caso, moriría don Juan Belmonte con aroma de santidad aquel 20 de julio de 1947, llegando a confirmarse que éste había hecho de la caridad un auténtico medio de vida, un modelo que sin lugar a dudas será imitado dentro de la conducta de Filemón en su juventud. Pero volviendo a los aspectos más desconocidos sobre la infancia de nuestro protagonista, sabemos que aprendería las primeras letras en las escuelas graduadas del ayuntamiento, de las cuales ya hablamos hace unos cuantos programas, siendo entre 1927 y 1933 cuando recibiera el primer grado de manos de don Antonio Hielo Biotto. Don Enrique se encargaría del segundo grado, del tercer grado don José Vargas y del cuarto don Antonio García Candel, a su vez hermano del director don Jesús García Candel. Conocido ya este pequeño por sus vecinos como un devorador de libros, un ferviente devoto y un ejemplo de urbanidad, a los 12 años, al igual que otros niños del municipio, experimentaría un gran momento de crisis, pues al acabar esta etapa escolar solo le esperaban una de las siguientes opciones: o trabajar en la huerta o irse de Abarán. Sin embargo, la casualidad se hizo presente, y es que ese mismo año se creó junto al Seminario Murciano de San Fulgencio lo que se llamaría la Escuela de Fomento de Vocaciones Eclesiásticas, o dicho de otra forma, una academia preparatoria en la cual los aspirantes que querían formarse en teología y posiblemente acceder en su mayoría de edad a un cargo de mayor responsabilidad, como podía ser ser un cura, pues digamos que este año tuvo la suerte, nuestro protagonista, de, por medio de don Juan Belmonte, accedió directamente a estos cursos de preparación espiritual. Sabemos que con el fin de evitar sobre todo confusiones, sabemos de que en aquel tiempo Murcia era una ciudad muy pobre, y era tan pobre que quienes querían estudiar en este tipo de seminarios, mayormente si no tenían dinero, recurrían a becas particulares. ¿En qué consistían estas becas particulares? Consistían en que familias adineradas pagaban dichos cursos de preparación, pero no lo hacían gratis, siempre a cambio de lo siguiente: que el seminarista rezara todos los días a un difunto al cual se le encomendaba su alma, que al mes recibiera un determinado número mínimo de comuniones, o
que este seminarista rezara el rosario por la salud del alma de la persona que, como hemos dicho, había fallecido. Sin embargo, sí que sabemos, sabemos de primera persona, como fue nuestro Antonico de la Esperanza, él nos lo decía mucho, que hubo un tiempo que para estudiar en el seminario, quien no tenía dinero, tenía que llevarse hasta la escoba para barrer o incluso la silla para poder sentarse. En todo caso, lo que sí sabemos, con nuestro protagonista Ángel Filemón, fue que durante este primer año de preparación se enfrentaría con gran esfuerzo a la clase de lectura, de escritura, de gramática, de catecismo y de aritmética, manteniéndose totalmente aislado del funcionamiento del seminario, ya que con estos seminaristas tan solo se limitaba a compartir espacios en el comedor o en la capilla para orar. Desconocemos las calificaciones obtenidas, aunque los testimonios en primera persona de sus profesores siempre desvelaron que se trataba de un alumno muy culto y muy comprometido. No es posible conocer qué calificaciones obtuvo, al menos en esta etapa, ya que durante la Guerra Civil se quemó todo este archivo. Lo que sí es cierto es que la lógica nos lleva a pensar que superó dichos estudios, puesto que en el curso de 1934-1935 consiguió acceder al deseado seminario junto a otros 32 alumnos, entre los cuales, y debido al nivel cultural alcanzado, como veníamos diciendo, destacaría culturalmente incluso entre los propios profesores. Durante dicho periodo de internamiento formativo y enriquecimiento espiritual, solo visitaría a Abarán durante Navidad, para llevar la imagen del querido niño Jesús a los hogares, pero también vendría en las vacaciones de verano, meses en los que en una zapatería limpiaría y remendaría zapatos, también cogería fruta y realizaría interminables peonadas en la cantera, donde su fuerza y salud resultaban más que evidentes. Pero también el resto de tiempo se dedicaría a la oración, a la lectura, a la impartición de catequesis y sobre todo a la realización de obras piadosas, que don Juan Belmonte fue testigo de todas ellas. Una obra piadosa que en el año 1935 se desplazaría a las instalaciones del asilo, que se inauguró en dicho año. De hecho, y como ejemplo de buena conducta durante estas estancias, don Juan Belmonte muchas veces remitía documentación al seminario por petición de los propios profesores de Ángel Filemón, algo típico con todos los seminaristas. El objetivo era obtener información sobre la piedad y la buena conducta que estos seminaristas tenían en su tiempo de ocio. Sin embargo, es una carta muy llamativa, ya que don Juan Belmonte se limita textualmente, y lo voy a leer textualmente, incorpora las siguientes características sobre Ángel Filemón. Este seminarista se ha portado bien como los otros dos, porque no ha asistido a ningún festejo ni a ninguna diversión del pueblo, sino con los otros compañeros y sacerdotes a quienes ha ayudado. Como se desprende de esta breve carta, nos da a entender que por aquel entonces en Abarán habían otros dos abaraneros que se estaban formando en el seminario. Posiblemente uno de ellos sería don Fernando Vargas Barba, que era hermano del maestro don José Vargas, que posteriormente marchará al seminario de Granada. En todo caso, lo que sí ocurriría fue de que el primer sábado del mes de mayo de 1935, tal y como marcaba la tradición establecida en este querido seminario, Filemón pues se consagraría a la Virgen, para lo cual, y siguiendo la tradición, cada seminarista escribiría su nombre en un papel cebolla pequeñito del tamaño de un papel de fumar y lo introduciría en el corazón de la talla de la Inmaculada Concepción. Tras el periodo de vacaciones de dicho año, el 30 de septiembre iniciaría su segundo curso de latinidad, formándose en latín, castellano, historia universal, historia sagrada y canto figurado, estallando desgraciadamente poco después la Guerra Civil, con lo cual aquel seminario terminará convirtiéndose en cárcel y posteriormente en un hospital. Sin embargo, y paradójicamente, cuando acaba este periodo, siendo informado Filemón con fecha 25 de mayo que se iba a reanudar la vida académica en el seminario, extrañamente a la energía que mostraba
inicialmente para volcarse en cuerpo y nunca mejor dicho, en alma, para estudiar en el seminario, no tenía intención de continuar dicha formación, o al menos en su vida de párroco. De esta manera, don Juan Belmonte, sensibilizado que la guerra civil le había afectado muchísimo, sobre todo por lo que había podido vivir, lo que había escuchado y lo que había contado, incluso lo que vivió en primera persona. Con el fin de calmar su alma ante todo este tormento, don Juan Belmonte se mostró dispuesto a pagarle a Ángel Filemón un curso para que pudiera meditar. Sin embargo, lo cierto es que no hizo dicho curso, pero durante dicho tiempo se adentró mucho más en la lectura para poder encontrarse a sí mismo, y en esta vida nada es casual. Se encontró con las siguientes letras: venid, benditos de mi Padre, a poseer el reino de los cielos, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo y me cuidasteis. Efectivamente, se trataba del llamamiento de la orden hospitalaria, un llamamiento que a modo de párrafo cayó en el alma noble y dispuesta de nuestro protagonista, confirmándole su nuevo camino, siendo sin más tardanza el 11 de septiembre de 1939 cuando enviara una carta de su puño y letra al superior provincial de dicha orden, cuyo contenido, que se conserva, era el siguiente: Reverendo Padre Bonifacio Murillo, enterado por mi amigo Andrés dónde me tenía que dirigir para poder ingresar a la Orden de San Juan de Dios, le dirijo estas humildes letras para darle una idea de mi vocación. Un servidor de usted es Filemón Carrasco Fernández, de 18 años, alumno del Seminario Conciliar de San Fulgencio de Murcia, en donde he cursado 1 año de preparación al ingreso y 2 años de latín. Por lo tanto, le pido informes para saber que si ingresando en esta Santa Orden con los estudios que hemos hecho, algún día podría seguir la carrera sacerdotal para servir de esta forma a la Orden. Y si no, dígame usted el modo con el cual lo podría continuar. De la misma manera, añadiría las siguientes palabras: Padre, tengo que decirle que yo soy de una familia sencilla y pobre, pues no tenemos nada más que la humilde casa donde habitamos y el jornal que ganamos cuando tenemos un día de trabajo. Desearía que tan pronto recibiera esta humilde carta me respondiera para darme detalles en todo en cuanto para poder ingresar en esta Santa Orden. Tras dicha correspondencia, rápidamente recibiría contestación en la cual se le informaría que en un breve periodo de tiempo, atendiendo a sus inquietudes, recibiría información precisa en relación a la documentación que debía de presentar, qué condiciones espirituales tenía que reunir para poder llegar a la orden hospitalaria y, sobre todo, qué requisitos canónicos se le iban a solicitar. En relación a la carrera sacerdotal, obviamente se le informaría que no dependía de la orden, sino de la predisposición que tuviera cada uno de los aspirantes y, sobre todo, las cualidades que ya allí, en aquella institución, los superiores fueran observando a lo largo del tiempo. Sin embargo, lo cierto fue que la admisión en dicha orden le generaría un gran disgusto a su padre, quien no comprendía que su hijo, un aventajado estudiante que sabía latín y que era muy culto, pues se iba a dejar un altar para irse a curar a locos tuberculosos en un psiquiátrico precisamente antituberculosos, cuando precisamente tenía más que suficientes cualidades para desarrollar la carrera eclesiástica. Así pues, este joven alto, robusto y hermoso, como lo recordaba nuestra vecina Constanza Hielo Sánchez, o este joven muy alto y muy guapo, como lo describía hace 30 años el que fuera alcalde don Antonio Morte Juliá, ante las presiones de su padre y gracias a la intercesión de su hermana Ángeles, a pesar de que llevó unos cuantos días de huelga de hambre, pues consiguió que su hermana fuera una buena intermediaria con su padre
y su padre cediera, ya que esta frase la he rescatado directamente de una carta, y decía Ángel Filemón que lo verdaderamente importante para él no era la carrera eclesiástica, sino, y digo textualmente, lo único que quería ganar en esta vida era la gloria de la vida eterna. En todo caso, y gracias a esta intermediación, conseguiría ingresar en Cienpozuelos, en la Orden de San Juan de Dios. Y por ofrecer una pequeña aproximación sobre cómo era aquel sanatorio, decir que tan solo en el año 1940 se produjeron 275 altas frente a las 405 bajas de enfermos. 405 bajas, de las cuales 229 fueron salidas a casa y 176 fallecimientos. Durante aquel primer año sería acompañado por un hermano experimentado, haciéndole comprender el código de dicha orden, al tiempo de identificar si realmente entre la pasión de este joven aspirante se encontraba la ayuda al enfermo. Rápidamente, y a través de dicha conducta ejemplar, demostraría que el enfermo o el acogido era la parte más importante de la institución, al tiempo que la fe, la ciencia y la humanización, tres principios que iban perfectamente enlazados y cogidos de la mano dentro de la Orden de San Juan de Dios, como ocurre en la actualidad. Sin embargo, y pese a su gran grandeza espiritual, Filemón, desgraciadamente, gozaba de los 5 factores que lo predisponían a ser contagiado de tuberculosis, ya que tenía antecedentes genéticos, y hemos dicho que su hermano Jesús Alipio falleció. Efectivamente, falleció de tuberculosis. Pero también el hermano Ángel tenía entre 20 y 30 años, ayunaba constantemente cuando la desnutrición parece acelerar esta sintomatología. Mostraba un físico denominado astémico, es decir, era muy alto, delgado, con las extremidades largas, y sobre todo se empeñaba dentro de malas condiciones higiénicas, sobre todo en el trato directo con los contagiados. Al efecto, lo que ocurrió fue que esta enfermedad se hará presente en Ángel Filemón a los 8 meses de llegar a aquella institución, y dándose el caso que en Cienpozuelos existían 2 ermitas a 1 hora y media aproximadamente de camino a pie, un día, resultando extraño que Ángel Filemón, que era muy deportista y tenía generalmente un buen estado físico, dándose el caso de que quedó muy rezagado con respecto a sus compañeros, cuando un compañero lo llamó y lo vio que venía muy agotado y con la boca manchada y con un pañuelo, pues sospechaba lo peor. Y efectivamente lo que ocurrió fue de que había sido portador de tuberculosis, y en ese pequeño paseo que realizaron llegó un momento que se cansó Ángel Filemón y sus pulmones arrojaron las primeras gotas de sangre. Sin embargo, sí encontramos, en base a estos testimonios directos escritos por sus propios compañeros, que pese a la extrañeza que mostró todo su grupo, porque Ángel Filemón estaba excesivamente eufórico y contento, ya que, tal como si hubiera establecido un diálogo con la Virgen, él decía: gracias, madre mía, gracias, mi alma está preparada para acompañarte. Ceferino Aparicio fue uno de estos compañeros, que posteriormente siguió en la Orden de San Juan de Dios, fue su amigo personal, y él se llegó a preguntar si dicho contagio había sido consecuencia de la gran cantidad de veces que los enfermos le habían tirado la comida a la cara, ante el siempre dulce empeño de Ángel Filemón porque estos enfermos comieran. También llegó a pensar Ceferino si debió deberse al estrecho contacto que Ángel Filemón mantenía con los mismos, ya que existen testimonios directos de que Ángel Filemón no dudaba, a pesar de todo, en abrazar o besar la frente de los enfermos, o incluso el gran golpe que un día, anecdóticamente y jugando a un juego que se llama el marro, Ceferino sin querer le dio en el estómago. El caso fue que el 24 de noviembre de 1941 nuestro protagonista sería trasladado hacia el Hogar Clínica de San Rafael, un hospital de los hospitalarios de San Juan de Dios, que se encontraba en Córdoba.
tras varios meses en este hospital, Ángel Filemón volverá a Cienpozuelos, un lugar donde tras una nueva recaída y ante el reflejo del sagrario en un espejo instalado a propósito dentro de su celda, le llevaría a recibir el sacramento de la extremaunción la noche del 19 de agosto de 1942, siendo a los 21 años y a las 5 menos cuarto de la mañana del día siguiente cuando falleciera. Como hubiera ocurrido durante su infancia en nuestro pueblo, tampoco en aquel lugar sus virtudes pasaron desapercibidas, siendo meses más tarde, en el número 22 de la revista La Caridad, una revista publicada por la Orden de San Juan de Dios, el padre maestro, conociéndolo poco, dedicó una auténtica nota necrológica bajo el título Una vida ejemplar y una muerte edificante, en la cual, a través de Ángel Filemón, nuestro querido habanero, llegó, por así decir, a identificar todas y cada una de las cualidades que debían de reunir todos los aspirantes a la orden hospitalaria. Ya en 1963, nuestro don Antonio Hielo, para nosotros siempre nuestro querido Antonico de la Esperanza, entonces en este año de 1963, que era ya rector del Santuario del Oro y párroco en Yechar, se pondría en contacto con dicha orden para exhumar los restos de quien en su infancia lo hubiera llevado a orar a la Sierra del Oro, pues como él mismo llegaría a afirmar en incontables ocasiones a lo largo de su vida, el primer peregrino de aquella montaña del Oro, siempre que lo llevaba a rezar en lo que actualmente es el albergue, el primer peregrino fue Ángel Filemón. Y habíamos comenzado este programa hablando sobre cómo don Juan Belmonte llevaba a un grupo de niños a rezar a la montaña del Oro. Digamos que tras Juan Belmonte fue justamente Ángel Filemón quien, con otro nutrido grupo de niños, entre los que se encontraba nuestro Antonico de la Esperanza, iban a rezar, como hemos dicho, a la actual explanada donde se encuentra edificado el albergue. Introducidos con sumo respeto todos los huesos de nuestro protagonista en una maleta, partirían desde el tren correo de Madrid hasta Murcia, llegando a la estación murciana del Carmen, celebrándose misa en el seminario de San Fulgencio, aquel lugar que, como hemos dicho anteriormente, comenzó a formarse durante 2 cursos de latinidad, Ángel Filemón. Tras ello, don Antonio marcharía al pueblo muleño de Yechar, siendo allí cuando dichos restos fueran organizados por médicos de mula bajo el hábito de la orden hospitalaria que actualmente lo cubre. Unos restos encubiertos por un hábito, a su vez introducidos en una urna de cristal en caoba, que actualmente lo conserva cerca de su madre, la Virgen del Oro, imagen de cuyo manto se da la anécdota que se recortó un cuadrito de tela para recubrir el cojín que sujeta su cráneo. Y este fue Ángel Filemón, un habanero carismático que, bajo la influencia de don Juan Belmonte, supo acercar el movimiento mariano a una localidad en la que hasta entonces, tal y como afirmaría don Antonio en más de una ocasión, los santos médicos acaparaban toda la atención y la fe de sus habitantes. Fue Ángel Filemón un ferviente habanero que, sin ser consciente de ello, dio comienzo a lo que posteriormente sería denominado como el movimiento mariano de la Montaña del Oro, cuyo testigo, Antonico de la Esperanza, elevaría un santuario para que también, algún día, se convirtiera en lugar de estancia y meditación religiosa. Algo que Antonio de la Esperanza, recuerdo que nos decía mucho, tanto a José Fernando Bermejo Turpín como a mí, que éramos jóvenes, subíamos a la sierra, y siempre nos decía lo mismo, que ese sitio algún día tenía que ser una residencia, un retiro espiritual, no solo para seminaristas, sino para personas que en un momento de crisis tuvieran que encontrarse a sí mismas. Finalmente, volviendo a Ángel Filemón, hemos hablado sobre un habanero que, llegando a Jesús a través de María, consiguió hacer únicas fortalezas y virtudes personales como son la inteligencia social, la humanidad, la humildad, la apertura al prójimo, justicia, equidad y deseo de aprender. Pero también nosotros, lejos en el tiempo, hemos formado parte del movimiento del Oro,
pues don Antonio, con esa cercanía e inteligencia social que lo hacían único, como abaranero y por tanto como muy buen conocedor de nuestros defectos y nuestras virtudes, sirviéndose de la curiosidad innata que nos define como abaraneros, haciendo uso de un recurso tan simple como es la falta de iluminación y una habitación apartada a un lado del pasillo central del santuario, como modelo a seguir nos sigue presentando a un abaranero sencillo, humilde y de abolengo, cuyas notas biográficas, transformadas en anécdotas por la tradición oral, siempre nos han acompañado durante el descenso a nuestros hogares tras cada romería de la mano de nuestros abuelos o de nuestras madres. Bueno, Álvaro, hoy hemos conocido así esta figura, este personaje, Ángel Filemón, y por lo que nos has comentado, deduzco que de ahí viene un poco la devoción que a día de hoy se le profesa a la Virgen del Oro, ¿no? Fue un poco la raíz de esa devoción que hoy se vive en Abarán hacia la Virgen del Oro, ¿no? Digamos que efectivamente, como ya decía don Juan Belmonte, en Abarán había unos patronos, San Cosme y San Damián, que por la fe popular y por su vinculación al mundo de la medicina, en una época de pandemias y de enfermedades, era lógico pensar cómo atraían la gran atención o la fe. Sin embargo, parecía olvidarse un poco que todos pues también tenemos un origen, una pertenencia mariana. Don Juan Belmonte lo tuvo relativamente fácil. Partió con los niños más jóvenes, primero monaguillos, luego ayudantes, y poco a poco este grupo de jóvenes en un momento tan frágil como era la infancia, lo llevó, podría haber sido a otro lugar, sin embargo lo llevó a la montaña del Oro, como hemos venido hablando, un lugar donde igual oraban, que daban gracias, que rezaban un Vía Crucis o un rosario. En todo caso querían hacer presente la fe hacia María a través de un paisaje incuestionable, unos amaneceres y unos atardeceres impresionantes. Subían a la montaña, quizás se cansaban, pero al bajar estaban repletos de una semilla, de un germen, que incidentalmente en este momento frágil de la vida, un momento tan frágil que quizás tan solo con ser pensado esa idea se podía evaporar. Sin embargo, estos niños consiguieron llegar a casa con ese germen, con esa esperanza, con ese amor a la Virgen María. Fueron creciendo y lo que en primer lugar parecía que había sido algo casual o una actividad más, a lo largo del tiempo se demostró que había creado vocaciones. Unas vocaciones que por una parte se van a dividir en la orden de San Juan de Dios, llegará a Jesús a través de María, a través de la ayuda al enfermo, pero por otra parte nacerá también esa vocación de don Antonio, que elevará un santuario donde actualmente pues se encuentra una gran historia de nuestra localidad, vivencias y lo más importante, un santuario unido a un hecho religioso como es una romería, esas manifestaciones de religiosidad popular. Como observamos, no fue inocente aquel gesto incidental de don Juan Belmonte de utilizar un grupo de niños para orar. Al menos de ese grupo de niños sabemos que surgieron dos vocaciones, don Antonio y previamente la del hermano Ángel Filemón. Y digo hermano Ángel Filemón porque cuando hablábamos con don Antonio, cada vez que hablábamos sobre Ángel Filemón siempre nos corregía y nos decía el hermano Ángel Filemón. Y de eso nuestro vecino José Fernando Bermejo Turpín, que es el presidente de la Hermandad de Cristo de la Salvación, podría hablar mucho más sobre su relación con don Antonio y todas las cosas que nos comentaba con Ángel Filemón. Bueno, pues por hoy creo que se cumple el objetivo de acercar esta figura de Ángel Filemón a todos los oyentes. Y a Álvaro le agradecemos que haya participado una vez más en este tiempo de radio, en esta ventana de los tiempos que hoy nos ha traído a este personaje. Álvaro, pues ya quedamos para la próxima semana, el próximo domingo. ¿Qué nos vas a contar en la semana que viene?
La semana que viene vamos a volver a la sección de noticias curiosas en su tono alegre, en su tono jovial. Nos aproximamos a la Navidad y vamos a hacer un recorrido de 27 años de prensa, desde 1900 hasta 1927. Tendremos visita de los Reyes, si bien en la vecina ciudad de Cieza. Nos visitará un ministro de Trabajo, nos visitará un gobernador civil, pero sobre todo nos va a visitar la suerte y otros aspectos muy curiosos. Muy bien, pues quedamos ya para el próximo domingo. Dentro de 7 días nos encontramos aquí de nuevo en la Ventana de los Tiempos. Álvaro, muchas gracias. Si Dios quiere.